Continuando con el curso de Excel básico, vamos a estudiar las funciones de estadísticas. En la hoja que observan tenemos los siguientes datos: cédula, nombre, edad, ciudad, nota 1, nota 2 y una columna para que calculemos el promedio. En la columna de la cédula pueden observar que al momento de ingresar los valores del número 0 al inicio de cada celda, pues no ha sido considerado. Se suele borrar de forma automática. Para eso vamos a seleccionar el conjunto de celdas que pertenecen a la cédula, dar clic derecho, escoger la opción formato de celdas y luego vamos a escoger entre las categorías de los datos la que dice personalizada. Una vez escogido personalizada, en el lado derecho existe un tipo de personalización que es general. Borramos el texto que dice general. En ocasiones podría sumar estándar. Cualquiera de las dos opciones la borramos y ahora escribimos el número 0 al inicio para que este no sea reemplazado. Luego colocamos 8 signos numerales, un guión y un numeral. El guión es para que separe el último dígito de la cédula, que conocemos que es el dígito verificador. Esto es una máscara para que en el momento de ingresar la cédula los valores se reemplacen por los signos numerales. El 0 en caso de que esté al inicio queda igual, o si no se reemplazaría por el número que sea asignado. En este momento presionamos aceptar y listo. He conseguido asignar la máscara a las cédulas. Como ven, hay un guión que separa el último dígito de cada una de las cédulas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a observar la columna de promedio en la cual vamos a trabajar nuestra primera fórmula estadística. ¿Sí? Vamos a colocar el signo igual para iniciar la función. Luego abrimos paréntesis. En esta parte inferior observamos los argumentos que me solicita la función. Me dice que promedio requiere al menos un número para calcular el promedio. Entonces, en mi caso, vamos a seleccionar las dos notas que vienen formando parte del promedio, que son E14 y F14. Una vez seleccionadas las dos celdas que se sacará el promedio, cierro el paréntesis. En ese momento, si se fijan, la ayuda desaparece. Ahora borré el paréntesis para que observemos de nuevo que mientras el paréntesis esté abierto, todavía me está indicando qué argumentos podría darle a la función para que ésta trabaje. Como ya lo hice, di las dos celdas que deseo obtener el promedio, cierro el paréntesis y la ayuda desaparece. Presiono la tecla Enter y puedo ya arrastrar la fórmula hacia las demás celdas para que ésta se repita. ¿Sí? Ahora vamos a buscar el número de estudiantes que están incluidos en la tabla de datos. ¿Sí? Para eso tengo una función estadística que se llama contar. Voy a asignar el signo igual contar. La función es contar y me dice que escoja todos los valores a ser contados. Yo puedo mandar a contar siempre y cuando seleccione una columna que contenga valores numéricos. En este caso voy a escoger el rango de las edades. Selecciono todas las edades, desde la C14 hasta la C20, presiono la tecla Enter y el contador ha devuelto que en la selección se encuentran 7 registros, que en este caso son el número de estudiantes. También podría haber hecho lo siguiente: en lugar de marcar el rango de las edades, pude haber marcado el rango de las notas o el rango de los promedios. En este caso voy a marcar el rango de nota 1 y observen que el resultado es el mismo. La función contar cuenta siempre y cuando el rango seleccionado sea un rango numérico. Si yo marcara la columna de ciudades, ¿sí?,
En este caso devolvería 0 porque no cumple con lo que la función requiere, que marque columnas o rangos de celdas numéricas. En este caso, pues lo que debería es marcar una columna con números. ¿Sí? Ahora vamos a contar el número de aprobados. Para contar el número de aprobados, debemos saber que en un modelo educativo con notas de 0 a 20, se asumen como aprobados los que tienen notas superiores o iguales a 16 como mínimo. La función para contar el número de aprobados que voy a usar es contar.si. Para empezar pondría el signo igual, contar.si. Al abrir el paréntesis, los argumentos o parámetros que me solicita la función son dos: rango y criterio. Rango quiere decir el rango de celdas de las cuales hay que contar. Entonces, según lo que se ha propuesto es contar el número de aprobados, tendría que buscar en el rango de los promedios. Entonces selecciono todo el rango de los promedios, ¿sí? Y a continuación debo colocar el punto y coma, porque si ustedes se fijan en mi ayuda de la función, está separando el rango del criterio con el punto y coma. Cada quien deberá ver si en su computador quizás el que separa los argumentos es coma o punto, el signo que aquí, donde muevo el cursor, se observe. Como yo observo punto y coma, entonces punto y coma. Me dice, ¿cuál es el criterio para contar? Es decir, del rango seleccionado no va a contar cuántos registros están, sino solamente contará cuando se cumpla un criterio. Como quiero saber los aprobados, debería poner el criterio mayores o iguales a 16. Hay que recordar que el criterio va entre comillas. Entonces abro comillas, pongo el signo de mayor, luego el igual, luego el valor a ser comparado. Recuerden que lo primero que puse, mayor o igual, es el operador de comparación. Luego el 16 representa el valor de comparación. Y luego cierro comillas y cerrar el paréntesis. Al presionar Enter, la función me ha devuelto el resultado de 4. Significa que entre estos promedios, solo 4 cumplen con ser mayores o iguales a 16. Si yo quiero contar de forma visual, el primero que está marcado pues cumple, es 1, 2 el 18, 3 el valor de 19 y 4 el de 16,5. ¿Sí? Entonces eso es con la función contar.si. Ahora acá, como me pide contar el número de reprobados, pues voy a empezar con el signo igual, contar.si, abro el paréntesis, el rango vendría siendo el mismo. Digo que en este mismo rango, ahora me cuente, punto y coma, el criterio sería los menores a 16. Si se fijan en el rango que seleccioné, se me fue una celda de más. Claro que no va a variar el resultado porque la celda que está pasada de la selección está vacía, pero sin embargo siempre es mejor trabajar exactamente con el rango que es, pensando en que algún momento podría encontrarse algún valor que quizás no era parte del rango. Por eso he corregido y he dejado el rango G14 hasta G20. Ahora sí, la condición sería que cuando tenga menor a 16, ¿sí?, están reprobados y eso es lo que mando a contar. Presiono la tecla Enter y me devuelve que 3 personas de la nómina o de la lista están reprobados. Pues sería el caso del 14, del 8.5 y del 13. Estas 3 personas. ¿Sí? Ahora, dice que quiere sacar el promedio de los aprobados. Este es un caso interesante porque por lo general siempre sacamos el promedio, como ven, de todas las celdas, sin distinguir ninguna validación. Pero en este caso dice que quiere saber cuál es el promedio de los estudiantes, pero solo de los que tienen promedios
excelentes o de aprobación. Entonces, para hacer aquello también la función es una que tenga la letra sí, que se entiende que es condicionante, ¿no? Promedio punto sí. La función promedio sí me pide en primer lugar el rango, entonces el rango son los promedios. Le digo que de este rango de promedios, punto y coma para saltarme el siguiente argumento que es el criterio, y el criterio va entre comillas. Entonces, si dice que quiere el promedio de los aprobados, ¿sí? Sería mayor o igual a 16, cierro las comillas y cierro el paréntesis. Presiono la tecla Enter. El promedio que nos ha calculado o devuelto es de 17,5. Corresponde a los promedios de todo este intervalo, siempre y cuando cumplieron con haber sido mayores o iguales a 16. Ahora, el promedio de los reprobados sería algo muy similar. Igual promedio punto sí. El rango es el mismo, la columna de promedio, punto y coma. Y ahora el criterio, como quiero saber solo el promedio de los que han reprobado, sería menor a 16. Cierro las comillas, cierro el paréntesis, presiono la tecla Enter. 11,83 es el promedio solo de los reprobados. En este caso, como ven, están muchos decimales, pues los voy a disminuir con el botón de comando de disminuir cifras decimales. Para encontrar la nota máxima, ¿sí? El membrete nos dice nota máxima. Entonces quizás nos estaríamos preguntando a qué se refiere. Si al mejor promedio de todos los promedios, ¿cuál es el máximo o más alto? O a la nota, porque nosotros tenemos columna con el texto o rótulo nota 1 y nota 2. En este caso, pues deberíamos definir de forma clara y concisa cuándo vamos a solicitar la resolución de un ejercicio. Entonces nos vamos a ir a realizar exactamente lo que nos propone el ejercicio, que encuentre la nota máxima. Entonces vamos con el signo igual. La función max permite encontrar el valor máximo de un rango de datos. Entonces voy a marcar como rango las dos notas. No marco la columna promedio porque recuerden que dice nota máxima. Entonces de todo este rango de valores, la función devolverá el más alto. Presiono la tecla Enter, ¿sí? Y el valor más alto está aquí en el estudiante Pedro con calificación de 20. ¿Sí? Ahora vamos a encontrar la nota mínima. Para la nota mínima la función es la función min. Escribo la función min y marco el rango en cuestión que dice las notas mínimas. Cierro el paréntesis, presiono la tecla Enter y me ha devuelto que la nota más baja o la mínima es el 0, que corresponde a Rafael. ¿Sí? Ahora, la media de las edades. De este conjunto de edades se desea detectar cuál es la mediana o la media de las edades. Para esto tenemos una función que se llama igual mediana. ¿Sí? Vieron que aparecieron muchas opciones similares. Mediana acotada, mediana geométrica, pero en este caso deseo usar mediana. Entonces escribo la función mediana, abro el paréntesis y es muy simple, solo me pide el rango de celdas de las cuales quiero calcular la media o mediana. Entonces marco el intervalo de las edades desde C14 hasta C20, cierro el paréntesis, presiono la tecla Enter y me dice que del conjunto de edades la media está en 31 años. Ahora, el último literal nos solicita visualizar cuál es la edad que se repite dentro del conjunto de valores. Si nos ponemos a visualizar de uno en uno los valores, vemos que aquí hay un 30 y acá también se repite con un 30. También hay un valor de 31, el mismo que se repite en la parte de la celda C19.
estaríamos ya preguntándonos cuál de los dos valores me va a devolver, o quizás me devolverá los dos, pues la función que permite encontrar este valor repetido se llama moda y devuelve un solo valor repetido, no los dos. Si no les aparece como moda, es probable que se llame modo, depende de las versiones de Excel. En mi caso se llama moda. Abro paréntesis y marco el rango de las edades en donde deseo buscar moda o valor repetido. Cierro el paréntesis, presiono la tecla Enter, ¿sí? Y observo que me ha devuelto el valor de 30. ¿Sí? Quizás estarán diciendo, pues ha sabido devolver de entre los repetidos el más bajo. Y no es así. Lo que hace es ir verificando celda por celda cuál valor se repite. Y como es la primera coincidencia de repetición que encuentra el 30 aquí, por eso lo ha devuelto. Al 31 no devolvió porque si vamos verificando celda por celda, recién aquí aparece el primer valor 31 y se repite luego de este valor 30. Y ya para eso previamente apareció el 30 como repetido en primer valor como resultado encontrado. Resumiendo, entonces devuelve el primer valor que encuentre en que sea repetido. Listo, eso sería todo lo que vamos a ver en este módulo en cuanto a las funciones estadísticas de Microsoft Excel. Recuerden que estamos viendo las funciones más utilizadas.